Mientras tanto, en América Latina. Cae el fiscal de México después de acuerdo con el oficialismo. Cuba registra 76 muertes violentas de mujeres en un año. Avanzan procesos judiciales contra presidentes peruanos. Este es el boletín semanal de Caminar Preguntando. Y mientras tanto, en América Latina, estas son las novedades más destacadas. Del 23 al 29 de noviembre. Empezamos. En Colombia, un informe expone presunta protección estatal a disidencias de las FARC. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela que las disidencias de las FARC recibieron apoyo dentro del gobierno de Petro. Un disidente describe reuniones en Bogotá entre líderes armados y oficiales del ejército para fijar un pacto de no agresión. El informe señala al general Juan Miguel Huertas y a Wilmer Mejía, funcionario de la inteligencia estatal, como actores centrales del acercamiento. Los archivos de Alas Calarca, jefe de las disidencias, muestran diálogos con alias Iván Mordisco, quien afirma tener pruebas de la financiación en la campaña de Petro. La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de Calarcá en un retén al reconocerlo como gestor de paz. Calarcá y otros 3 líderes regresaron a la lucha armada tras quedar en libertad. En México, la renuncia del fiscal general desata críticas al gobierno. La renuncia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, ocurrió en medio de tensiones entre el Senado y la presidenta de México. La prensa describe una negociación entre Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, y la presidenta Sheinbaum. Gertz entregó su renuncia por causas graves y aceptó la propuesta de la presidenta para convertirse en embajador en un país aliado. El gobierno evitó un proceso de destitución que habría generado nuevas crisis públicas. El Senado nombró a Ernestina Godoy como nueva fiscal especial aliada de la presidenta. Mientras tanto, en dictaduras. En Cuba, la CEPAL alerta sobre el alto nivel de violencia feminicida. La CEPAL informó que Cuba registró 76 muertes violentas de mujeres en un año. El país alcanzó una tasa de 1.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres y se ubica entre los más violentos de la región. El organismo advierte que Cuba no tipifica el feminicidio y solo reporta homicidios con agravantes. Esta falta de datos detallados impide medir la magnitud de la violencia y entender sus distintas formas. En Venezuela, Maduro sostiene un contacto directo con Estados Unidos en medio de nuevas tensiones. Donald Trump conversó por teléfono con Nicolás Maduro para explorar una posible reunión en Estados Unidos. Marco Rubio participó en la llamada, pero no sugirió ningún acuerdo concreto. El diálogo ocurre días antes de que Washington declarara terrorista al llamado Cártel de los Soles. La revelación coincide con nuevas operaciones militares estadounidenses contra redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela. En El Salvador, un informe revela cientos de muertes bajo el régimen de excepción. Socorro Jurídico Humanitario documenta 464 muertes de personas privadas de la libertad durante el régimen de excepción. La organización reporta que el penal de Sonsonate concentra el 40% de los casos y que 1/3 de muertes muestra signos de violencia. El 94% de las víctimas no tenía historial delictivo. En la última semana de noviembre, la organización registra 4 muertes en el penal de Izalco. Este centro acumula 184 fallecimientos y representa el 40% del total nacional. Un análisis reciente indica que casi 1/3 de las muertes se relaciona con la falta de medicamentos y atención médica adecuada. Y mientras tanto, en el resto de la región. En Perú, 2 expresidentes reciben nuevas condenas por corrupción y rebelión. La justicia peruana condenó a Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión. La Corte Suprema ordenó la captura de Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México. En otro fallo, un juzgado condenó a Martín Vizcarra a 14 años por aceptar sobornos. En Brasil, Bolsonaro ingresa en prisión tras quedarse sin recursos legales. La Corte Suprema declaró agotadas todas las apelaciones y ordenó que Bolsonaro cumpla su condena de 27 años por el intento de golpe de Estado. Las autoridades lo trasladaron a una celda de la Policía Federal después de que dañó su tobillera electrónica. Bolsonaro afirma que actuó bajo los efectos de medicamentos antidepresivos. Su ingreso en prisión también pone en riesgo los ingresos que recibe como miembro del Partido Liberal.
En Bolivia, el presidente y vicepresidente chocan en una crisis temprana de gobierno. El vicepresidente Edman Lara declaró que ya no forma parte del gobierno, aunque no planea renunciar. Lara acusa al presidente Rodrigo Paz de anular sus funciones mediante un viceministerio inconstitucional. Paz respondió con llamados al diálogo, mientras el Congreso recibió un proyecto de ley para destituir al vicepresidente. Esto fue Mientras tanto en América Latina, porque en la región siempre hay noticias que contar. Lee más noticias en caminarpreguntando.com. Hasta la próxima.